Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias al Señor que nos permite estar aquí una oportunidad más. Hoy, 25 de diciembre de 2022. Este es el último domingo de este año. Y cada vez que pienso en esos últimos días de un año, no hago más que decir gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno. Y ojalá que también ese sea el sentir en su corazón de darle gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Ya empezamos la cuenta regresiva, el último domingo, mañana el último lunes del 2022 y así sucesivamente hasta que lleguemos al día sábado, que es el último día de este año. Y no por hacer una cosa como un ritual o nada que ver con lo que generalmente el mundo hace, de cosas muy pintorescas, si se quiere, emotivas, pero más que eso, el sentir en el corazón de cada uno de nosotros de darle gracias a Dios, porque todo lo que tenemos, todo lo que se nos ha permitido vivir a lo largo de este 2022 ha sido por la gracia del Señor, porque Él ha sido bueno con usted y conmigo. Y a través de este espacio el Señor ha sido bueno porque nos ha permitido, particularmente desde este lado, contar con los recursos, tener la salud, disponer del tiempo para organizar todo esto que hacemos cada domingo. Y lo hacemos con un sentir de exaltar el nombre del Señor. Ese es el propósito que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, los que participamos por la gracia del Señor en este espacio. Y qué privilegio sentirnos nosotros como instrumentos de Dios para llevar alimento espiritual, para llevar una palabra de ánimo, de aliento, de edificación a la vida de cada uno de ustedes. Y les rogamos que nos ayuden a orar por nosotros, por los que desde este lado, los hermanos que nos ayudan con la enseñanza, desde quienes nos encargamos de hacer la presentación de este espacio, desde los hermanos que nos colaboran también con los espacios de cánticos, de alabanzas al Señor a través de los cánticos espirituales, que cada uno de estos instrumentos estemos en las manos del Señor para su honra y su gloria. Así, con ese corazón agradecido, queremos iniciar este día domingo, domingo de Navidad, domingo donde el deseo desde nuestro corazón es que usted, que está ahí del otro lado, sea edificado. No conozco qué haya hecho usted la noche anterior. Quizás se haya desordenado, quizás haya hecho lo que la mayoría de la gente hace, no lo sé. También sé que hay muchos de nuestros hermanos que llegan a este espacio con el deseo de ser edificados a través de la palabra de Dios. Pero cualquiera que sea la razón por la que usted está aquí, no es una coincidencia. Dios ha permitido que usted esté aquí. El Señor, en su gracia, le ha permitido a usted acercarse hasta este momento, a este lugar, en este canal, a escuchar de la palabra de Dios. Y ojalá que ella, la palabra de Dios, impacte su vida de una manera muy especial. Bien, con esto, para iniciar, queremos decirle que tenemos actividades en la virtualidad a lo largo de la semana. Seguimos estudiando el libro de los Salmos los días martes. Le esperamos este próximo martes a las 6:30 de la tarde. La actividad de damas de los miércoles está en un receso temporal. Entonces, por ahora no tenemos los miércoles reunión de damas, pero el día jueves sí tenemos reunión de oración. 6:30 de la tarde nos reunimos para presentar nuestras acciones de gracias, nuestras plegarias, nuestras peticiones delante del Señor. Le invitamos muy cordialmente el día jueves a las 6:30 de la tarde. Este espacio los domingos sigue manteniéndose de hoy en 8, 1 de enero, también a esta misma hora tendremos este espacio emitiéndose muy puntualmente a las 8 de la mañana. Le esperamos también. Y en nuestros lugares de reunión hay actividad en el norte de la ciudad, en Esperanza 1, frente a la cancha. Ahí están abiertas las puertas
a las 10 de la mañana para iniciar nuestra actividad dominical. Igualmente en Bucaramanga Centro, carrera 17, número 58191. Allí les esperamos también a las 10 de la mañana. Y en Lagos 2, carrera tercera, número 4506, hemos corrido por este domingo y el domingo siguiente nuestros espacios media hora. Quiere decir que hoy la reunión principal no es a las 10, sino es a las 10:30 de la mañana solamente en Lagos. Y el próximo domingo de la misma manera. Así que les esperamos. Vengan en familia y participen de un tiempo de comunión con nosotros. Participemos juntos de la comunión con el Señor y con los hermanos, que es algo tan precioso, como dice el salmista. Cuando están reunidos los hermanos, allí hay bendición y vida eterna. Les esperamos en cada uno de nuestros lugares de reunión. Bien, ahora vamos con el espacio que sigue a escuchar unas melodías cristianas, unos cánticos espirituales que esperamos sean de bendición también para cada uno de ustedes. Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. En esta preciosa mañana vamos a iniciar con una palabra de oración. Nuestro Dios, una vez más estamos delante de ti para exaltar tu nombre, para glorificarte, para, Señor, poder agradecerte por tantas bendiciones en nuestra vida. Hoy nos acercamos a ti con el deseo, con el propósito de glorificarte, Señor, que tú recibas esta alabanza como olor fragante para ti. Te exaltamos, nuestro Señor maravilloso. Amén. Amén. Bueno, y el sentir de esta mañana es el compromiso de vivir en santidad, compromiso de vivir para la honra y gloria del Señor. Vamos a iniciar con con el número 286, dice hombres de compromiso. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Bueno, y eso es lo que busca el Señor, que entreguemos nuestras vidas a Él. No tan solamente decirlo, te amamos, Señor, sino que verdaderamente sea un compromiso, un deseo de dejar el pecado, de vivir bajo los ídolos de este mundo, lo que le quita el primer lugar a Dios, y comprometernos a vivir para Él. Bueno, vamos a entonar otra hermosa canción, el número 71. En esta canción dice, mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y a fin
Bueno, el Dios de toda gracia, Él nos llamó y pues dice su palabra que por más de que suframos por un poco de tiempo, un día podremos recibir esa recompensa que es estar con el Señor y seremos perfeccionados y afirmados en Él. Entonces que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro consuelo de vivir para Él, no esperando una gloria presente, sino una gloria venidera. Gracias a nuestros hermanos por esta bendición que nos participan a través de estos cánticos, de estas alabanzas al Señor. Y ahora tenemos a nuestro hermano Jorge Pinzón, que el Señor le ha dado un tema especial de Navidad para hoy, para compartirlo con cada uno de nosotros. Y lo que siempre decimos, ojalá que usted pueda concentrarse en lo que el Señor tiene para decirle. Es probable que donde usted se encuentre haya todavía mucho ruido afuera a esta hora, es probable. Pero trate de concentrar su atención en lo que el Señor tiene para usted a través de su palabra, por medio de su siervo y también por la obra de su Espíritu Santo en su vida. Adelante, hermano Jorge, que el Señor le bendiga y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Saúl, muchas gracias. Hoy es Navidad, ya 25 de diciembre. Todavía hay pólvora por ahí en las calles que se escuchan, ¿verdad? Vamos a pasar la presentación de esta mañana, deseándoles a todos una feliz Navidad. Espero que estén muy bien. Y bueno, quisiera hacer una pregunta sencilla. ¿Cómo nos sentimos en este momento? ¿Qué emociones o qué sentimientos hay un día 25 de diciembre a las 8:12 de la mañana? Porque eso es importante, porque después de una semana donde había tanto ajetreo en los centros comerciales, en las calles y tanta gente y tanto tumulto, uy, es complicado, ¿verdad? Peor todavía con tanta inseguridad que ha habido estos días, pues uno como que se siente un poco mal, un poco como decaído, pero bueno, eso hace parte, como alguien decía, de lo que es la Navidad. Claro, algunos se sienten con indigestión y es normal porque después de una cena como la que hubo, y seguramente algunos bebidas también, pues algunos se sienten indigestos. Pero tal vez otros se sienten tristes, atribulados porque se les olvidó dar un regalo, o porque no le dieron un regalo, o porque el regalo que recibieron no era el adecuado. Hay tantos sentimientos y emociones que pueden pasar en esta mañana por la cabeza de cada uno de nosotros, que pues eso es entendido, que sucede todos los años. Pero tal vez algunos se sienten un poco más solo, un poco más triste. Tal vez la Navidad se lloró porque faltó alguien, por la ausencia de alguien, ya sea porque está de viaje o porque su viaje fue a la eternidad. No sé cómo te sientes esta mañana, pero sí sé que hay muchas personas en el mundo que se sienten de muchas formas, tristes, atribulados, solos, um, enojados con la familia porque no los invitaron o porque sí los invitaron. Entonces quisiera hacer dos preguntas sencillas o tres de la Navidad. Uno es, ¿cómo se vive la Navidad en el siglo XXI? En esta mañana, como está la gente, tiene que depende de cómo se vive la Navidad en el siglo XXI.
Y es que la Navidad depende mucho de cosas, de tradiciones, de ritos, de tantas cosas que son lindas, porque yo no digo que la comida no es linda, las reuniones familiares no son lindas. Claro, hay cosas muy bonitas y muy necesarias, incluso en Navidad. Pero, ¿qué emoción debe primar en esta época? Un 25 de diciembre, ¿cómo deberíamos de sentirnos? ¿Qué emoción debería de nuestro corazón? Por eso en esta mañana quisiera que nos preguntáramos cómo fue la primera Navidad y que fuéramos a esa primera Navidad y experimentáramos allí en esa primera Navidad algún aprendizaje. Hace unos años una señora iba pasando por una vitrina en época navideña y escuchó a niños diciendo, nació Jesús, nació el Salvador. Ella se pensaba y se preguntaba y decía, ya quieren convertir la Navidad en algo religioso. Sabes que a medida que más celebramos la Navidad, más nos metemos en todas las tradiciones y en todas las cosas que tiene la Navidad, pero tal vez hemos perdido el verdadero sentido y la verdadera esencia de la Navidad. Y por eso sería bueno preguntarnos cuál es la esencia de la Navidad, cuál es el personaje de la Navidad y cuál es el propósito de esa Navidad. Por eso quisiera estudiar un texto muy sencillo hoy, en Mateo capítulo 1, versículo 18 al versículo 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Permítame lo leemos para luego dar inicio al estudio. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto de aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, en un día como hoy, después de la Nochebuena, experimentar la Navidad, y entendiendo que la Navidad es el nacimiento, Señor. Oh, Padre, tal vez haya muchos sentimientos en nuestros corazones, muchos pensamientos en nuestras mentes, tal vez de soledad, tal vez de frustración, tal vez de enojo, o tal vez algunas familias incluso hayan disgustado por algunos conflictos que se han presentado. Pero Padre, yo clamo a tu misericordia, a tu amor, para que obres a través de ese estudio en nuestra mente y en nuestros corazones, y nos hagas entender el verdadero sentido de la Navidad, el propósito de la Navidad, y que hallemos descanso en nuestras almas, en nuestras mentes. Pero también, Padre, que tú estés llamando en tu misericordia a un nacimiento efectivo en esta mañana. Que Jesús nazca en un corazón, Señor. Padre, te alabo y te doy las gracias por tu bendita palabra. Y te pido que nos guíes a través del estudio y coloques las palabras adecuadas y los oídos deseosos de escuchar, pero también corazones abiertos y quieran entender el verdadero propósito de la Navidad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice el texto en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Así sencillo es. Y la palabra natividad o Navidad quiere decir nacimiento. Entonces, de hecho, pues ahí está. Yo quisiera ir a un pasaje paralelo que está en Lucas. En Lucas capítulo 2, cuando habla del nacimiento de Jesucristo, nos dice en el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, María y José, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. A mí este texto es uno de los textos de la Biblia que me parece como más sencillo, más humano posible, ¿verdad? Y sencillo, que dice Jesús, es el personaje de Navidad, me dice, el nacimiento de Jesucristo clásico. Luego, si hablamos de que Navidad es nacimiento, pues obviamente que la Navidad tiene que ver con Jesús. Así de sencillo, mire, el nacimiento de Jesucristo clásico, el personaje de Navidad. ¿Y qué habla de ese personaje? Cosas sencillas. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entendemos que alumbramiento es que después del parto se alumbra la placenta. Y mire lo que dice, se cumplieron los días. Luego me da la impresión que María
La madre tuvo una gestación completamente normal. Y yo creo que ahí se refiere a que se cumplieron las 40 semanas y cuando empezaron las 40 semanas ella empezó con sus dolores y después de sus dolores pues tuvo que dar a luz, por eso dice la segunda parte, y dio a luz a su hijo primogénito. La palabra dar a luz es tener un parto. O sea, mire, ¿qué hizo María? Pues tuvo una gestación completamente normal y nació su primogénito. Nació, dio a luz, ¿verdad? Cuando estaba en una clínica y está pendiente de alguien que va a tener un hijo, dice, ¿y ya dio a luz o no dio a luz? Sí. Y salió bien todo, alumbró ya la placenta y todo, sí, ¿verdad? Pero me llama la atención una cosa, la palabra que usa después. Dio a luz a su hijo primogénito, porque la palabra primogénito es el primer hijo. Y si uno habla de primogénito, quiere decir que es el primero. Si fuera el único, sería unigénito. Luego, primogénito es que fue el primer hijo de María, ¿verdad? Pero miren lo que sigue, la otra frase dice, y lo envolvió en pañales. A ver, Jesús usó pañales. Y si Jesús usó pañales, pues quiere decir que hacía todas las cosas que hace un bebecito cuando nace. Seguramente tomó seno, obviamente, seguramente le tuvieron que sacar los gasecitos y obviamente le cambiaron los pañales, porque lo metieron en pañales. Pero aunque eso es lo normal, que una persona haya alumbrado, que haya dado luz y que envuelva al niño en pañales, a mí me parece curioso, porque dice que lo acostó en un pesebre, fue acostado en un pesebre. Y eso a mí no me parece tan normal, y no me parece tan normal porque cuando un niño nace, por lo menos los partos que yo he tenido, que han sido muchos, y las clínicas donde yo he estado, y Paula también, donde estuvo muchas veces trabajando en la sala de partos, los niños se acostaban, era en una cuna. Uno cogía el bebé, lo ponía en una cuna. Pero este bebé que nació, este personaje que sale en María, fue acostado en un pesebre. Y entendemos que la palabra pesebre es como está allí en la imagen, es un sitio donde hay paja y donde los animales están, la pesebrera, y allí en el pesebre van los animales también. Luego es curioso, porque mire, Jesús nació completamente normal, pero se ubicó en un sitio no normal, en un pesebre, ¿verdad? Y lo hace pensar a uno. Ahora, cuando uno mira algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo Miqueas 5, el versículo 2 dice que tú, Belén Éfrata, de ti me saldrá que ha de nacer, ¿verdad? Y dice que Jesús nació en Belén. De hecho, todo el mundo sabe que Jesús nació en Belén. La mayoría de personas sabemos que Jesús nació en Belén. Y Belén era una población muy pequeña, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nació en Belén? Entendemos que en el pasaje de Lucas, en el capítulo 2, versículo 1, dice que se había dictado un censo, una norma, un edicto, para que todo el mundo fuera censado, y por eso José y María tuvieron que ir a la ciudad de Belén. Y cuando se cumplieron los días de su alumbramiento, dio a luz a un hijo, que ese hijo nació allá, ¿verdad? Pero también nos aclara una cosa el texto. Dice que él nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació en un pesebre porque no había un lugar en donde debía nacer. Y tuvo que alojarse allí en un pesebre. Nació en un pueblo muy pequeño, muy humilde, ¿verdad? Imagínense que algunos de ustedes me escuchan, tuviera todas las capacidades de escoger el sitio donde ha de nacer el bebé. Yo pregunto, ¿lo llevarían a un municipio muy pequeño? Y estando en ese municipio muy pequeño, ¿lo llevarían a nacer en una pesebrera? Y fuera de eso lo acostarían en un pesebre. ¿Verdad que es curioso? Porque es que Jesús es el personaje de Navidad, donde se celebran casi el 80-90% del mundo todos los años. Nació de una forma muy humilde, en un municipio muy humilde, en unas condiciones muy humildes, y estaban allí. Pero el texto también me aclara algo muy importante, que María tuvo una gestación normal, que tuvo un parto normal, que dio a luz normalmente, lo cual me implica a mí que Jesús es 100% hombre. 100% hombre, mire, usó pañales, durmió, comió. En otro texto dice que Jesús crecía, ¿verdad? Jesús 100% hombre, el personaje de la Navidad es 100% hombre. Ese es Jesús, ¿verdad? Pero me llama la atención que en Lucas también dice que fueron censados y cada familia tenía que ir a ser empadronado al lugar de donde fueron. Por eso José y María fueron allí. El versículo 18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concedido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no querían clamarla, quiso dejarla secretamente. Y el texto nos dice cosas muy claves también. La Navidad es una época familiar. ¿Quiénes estaban allá? José, María, y cuando nació el bebé, pues el bebé. La Navidad es una época familiar, y casi siempre, y casi todos nosotros la vimos por familia.
Y de hecho, la primera Navidad se buscaba que fuera por familias porque todo el mundo tenía que ser censado. ¿Y quiénes iban a ser censados? Pues la familia. ¿Y quiénes iban a cada parte, a cada vereda, a cada municipio? Pues la familia. Navidad es una época familiar, totalmente familiar, ¿verdad? Ahora, en esta familia pues estaba María, José y Jesús. Totalmente normal, ¿verdad? Pero hay otra cosa que me llama la atención, que había una emoción humana, cada uno tenía una emoción humana. Yo pregunto, ¿cómo sería la emoción de María? O sea, sería bueno como ir a esa primera Navidad y entender cosas importantes. Por ejemplo, para que ese bebé naciera, pues María estaba embarazada. Y si María estaba embarazada y nació el bebé, quiere decir que estaba ya en los últimos días. Y mire que, ¿cómo se sentiría María? Y quiero llegar al corazón de ustedes, queridas mujeres que me escuchan. Si ustedes estuvieran embarazadas en el séptimo, octavo mes, y su esposo, en este caso, bueno, acá él no era esposo, dice que antes de que se juntaran, aún estaba desposada, la palabra desposada es que está en ese periodo para llegar a casarse. Pero, ¿cómo se sentirían emocionalmente que les dijeran, ay, mi amor, como van a hacer ese bebé, yo quiero que caminemos unos 20 días hasta llegar a donde mis padres nacieron, mi herencia, donde tengo la herencia, para ser empadronados. Y María tuvo que caminar, porque ahí no dice que cogió Copetrán, ni Berlina, ni Latán, ni Avianca, ¿no? En esa época había que caminar. Las familias que tenían un buen dinero, pues tenían camellos, pero los camellos generalmente eran para cargar las cargas, las maletas, ¿verdad? Y los que no tenían tanto, pues era un burrito, un almito. Pero María tuvo que caminar eso. Imagínense cómo se sentirían ustedes, damas, queridas mujeres, que les hubieran hecho caminar, digamos que un mes, pongámosle un mes, para llegar a un municipio muy sencillo, muy humilde, y que fuera de eso no hubiera ningún lugar y no hubiera ninguna familia, ninguna casa que les brindara auxilio a ustedes, y usted pujando y pujando tuviera que ir a un hotel, que es el mesón, y donde dijeran, ay, estoy con trabajo de parto, ay señora, no hay nada, váyase para la pesebrera y ponga su vida en el pesebre. ¿Cómo se sentirían ustedes? Pero también quiero ir a los varones, porque dice el texto que estando desposado María, su madre, con Jesús, antes de que se juntasen, se halló que había concebido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se sentiría José sabiendo que él nunca había tocado a María, porque dice antes de que se juntasen, esa palabra antes de que se juntasen, quiere decir antes de que tuvieran relaciones sexuales? Vamos a aclararlo más adelante. Es decir, antes de tener relaciones sexuales, él que la amaba tanto, que estaban ya para casarse, encontró que estaba embarazada. ¿Ah? Queridos varones, ahora con ustedes, ¿cómo se sentiría si ustedes aman a una mujer y la han respetado, la han guardado, y de pronto ella le dice, ¿sabes qué? Ya que vas de viaje me llevas a mí, pero yo estoy embarazada y estoy ya en los últimos días? Yo creo que esas emociones humanas hacen que haya un balance de lo que fue esa primera Navidad, entre los conflictos que se presentaban, el sufrimiento y dolor de María, y la emotividad de José sabiendo que él no se había juntado con ella, no habían tenido relaciones sexuales con ella, pero ella estaba embarazada. Mira, la Navidad tiene conflictos. Hay personas que tienen conflictos porque me invitó, porque no me invitó, o porque no hubo dinero para ir a un familiar, o porque vino pero no me trajo regalo, o porque la cena fue jamón y yo soy vegetariano, o porque la forma que se hizo fue esto, o la comida no se sirvió a las 10 de la noche, sino a las 12, y yo ya tenía hambre. Tantos conflictos que se hacen en una Navidad. Pero fue desde la primera Navidad, ya había conflictos. Pero en medio de esos conflictos tiene que haber algo. Dice que José, su marido, estando esposada, como era justo y no quería infamarla, la palabra infamarla es quitarle la fama, quitarle la honra. Él quiso dejarla secretamente. ¿Qué quiere decir esto? Que José sabía que ella estaba embarazada, pero sé que ese embarazo no era de él. Claro, el texto nos dice que fue el Espíritu Santo. Pero bueno, no sé si los varones llegaran y sus esposas recién casados les dijeran, ay mi amor, yo estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. Pues, obviamente es complicado, ¿verdad? Y no sé cómo sería el sentimiento de José pensar en eso. Y por eso caminar todo eso y ver también a su amada sufriendo allí. Pero José tenía algo. José la amaba y era justo. Él era una persona correcta. Y él sabía que si María se sabía que estaba embarazada y no era de él, pues
le iban a quitar la honra. ¿Qué iban a hablar de María, verdad? Y más en un pueblo tan pequeño y donde todo es familiar. Entonces él no quería que le quitaran la fama y entonces dijo, pues, sencillo, como ella está embarazada, pues la gente dirá que es mío, pero me querrán buscar para apedrearme, para insultarme, para todo eso, pero yo mejor me voy. Él quiso dejarla secretamente. Y sabe que me hace pensar en la solución humana en los problemas familiares. La mayoría cuando hay problemas en el matrimonio decimos, pues yo me voy, o pues váyase. Queremos dejarla, o queremos que nos dejen. La forma de solucionar el conflicto humanamente, aún en Navidad, es dejarla. Pues si no hicieron jamón con pollo como yo quería, pues yo me voy como en otro lado. Pues si van a hacer eso, pues yo me voy. ¿Cuántos conflictos se arman en época de Navidad? Pero no solo en época de Navidad, en cualquier época de año, ¿verdad? Y José, en medio del amor, porque imagínese, un hombre que esté dispuesto a amar a esa mujer y a que no le dañe la fama, prefiere él sacrificar su familia, sacrificar su trabajo, toda su vida, para irse secretamente a otro lado para que no dañe la fama a su mujer. Yo creo que eso es amor. Y yo creo que María también sentía amor porque estar embarazada y caminar hasta allá pudiendo haberse quedado en la ciudad donde estaban, sentía amor. Pero también yo creo que en la mayoría de conflictos entre las familias hoy en día hay amor también. Pero el problema es qué prima más, el conflicto o el amor. ¿Qué hacemos que sea más valeroso para nuestras, o más valioso para nuestras familias, nuestras vidas, los conflictos o el amor? Aquí el amor de José era tanto que prefería no dañar la fama de esa mujer, no irritar a esa mujer, no ofender a esa mujer, y quería dejarla. Y peor, quería dejarla en secreto. Yo creo que ahí están los dos peores problemas que los conflictos hacen en el hogar. Cuando la solución es dejarlo. Pues si no convivimos, pues me voy. Pues si no hacemos, me voy. Y hacer las cosas en secreto, no dialogar las cosas. Yo creo que la mayoría de conflictos se arreglarían si hay un diálogo, si hay una aceptación por parte y parte de ambos, si expresamos nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sufrimientos, nuestra frustración. Porque yo sé que hay muchos hogares donde el hombre y la mujer están frustrados, están tristes, se sienten solos, se sienten rechazados, se sienten maltratados, pero no lo expresamos. Lo acumulamos año tras año tras año y en nuestro pensamiento es, pues un día esto me voy, un día esto dejo las cosas. Y entonces se unen esas dos cositas que se unieron la primera Navidad en José. El, la solución es dejarla y hagamos las cosas en secreto. Y eso suena ahí como cualquier familia en el mundo, ¿verdad? Y no sé si tú estés pasando en este momento por una época de crisis en tu hogar, porque cada día hay más crisis en tu hogar. Y la Navidad es uno de los peores momentos del año para entrar en crisis en los hogares. Por tanto, hay tantas cosas que están allí, sobre todo la situación económica, sobre todo la salud, y tantos gustos que se meten allí, ¿verdad? Porque asumimos la Navidad como algo totalmente material, material de regalos, comida, viajes, familias, dificultades, todo es material. Y a veces se nos olvida que el trasfondo de la Navidad es espiritual, y es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, ¿cómo solucionamos los conflictos de los seres humanos en la familia? En dejar, abandonar y ojalá en secreto, no dialogar. Pero esta historia no queda ahí, obviamente. Versículo 20 nos dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo. Mire, yo veo que la Navidad es una época de solucionar conflictos. Mire, la Navidad es la época más linda del año. Es una época de amor donde Jesús nació, donde Dios envió a su Hijo, a su primogénito Hijo, para que el que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, porque de tal manera amó Dios al mundo. Navidad es época de amor. Y el amor debe prevalecer por encima del conflicto. Ahora, mire lo que dice, José quería dejarla. Pues José no habló con María, pero José pensó en esto, ¿verdad? Y es que cuando hay conflictos, es importante pensar en cómo solucionarlos. Y eso está pensando José. José se equivocó en que quiso tomar la decisión de dejarla en secreto, pero siguió pensando en esto. Pero mire, él no la culpó. En ninguna parte del texto dijo, y José cargaba ese sentimiento de ira, de rencor al saber que su amada estaba embarazada. No. Él dice, ¿cómo hago para no tomarla?
¿Cómo hago para que no dañarle el respeto a ella? Pensó y no culpó. ¿Sabes que la mayoría de conflictos se solucionan cuando no buscamos culpables, sino nos enfocamos en soluciones? Y a veces hay que pensarlas. Pero lo más lindo fue lo que pasó en la primera Navidad, porque vino la intervención divina. Dice que un ángel del Señor se le apareció en sueño. Mira, Dios nos quiere guiar a nosotros a través de su palabra, a través de predicaciones, a través de tantas y tantas cosas. Alguien decía que cuando las cosas se dan por casualidad, es que la intervención divina está en anónimo. Dios siempre, no hay casualidades, hay casualidades. Luego no es casual que en esta mañana tú estés aquí con nosotros. Dios quiere tocar tu corazón para que si hay conflictos en tu hogar, en tu familia, tú puedas ayudar, a aportar para solucionarlas y que le pidas a Dios la guía para saber qué hacer. No para dejar, no para estar en secreto, sino para hablar, para dialogar. Dice que José estaba pensando y el ángel del Señor se le apareció en sueños. Y habla con él y dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Sabes que tenemos que aprender a dejar ese temor? Y hay que superar el conflicto. A veces la gente, las mujeres las escucho que dicen, es que si yo le perdono esta vez, toda la vida va a ser así. Es que si yo le perdono esto, va a seguir de esta manera, de esta manera. Y ese temor le impide hacer eso. Y el hombre también. A veces dice eso, es que esta mujer es así y así, me trata de esta manera y yo ya no aguanto más esto, yo me voy a buscar más bien otras cosas y voy a dejar y lo hacemos en secreto. Pero no te dé temor. El verdadero amor, el amor quita el temor, ¿verdad? Y el sentimiento o la decisión que más debemos de enfrentar los conflictos es amarnos. Y ese amor es lo que hace que solucionemos los conflictos y superemos los conflictos. Y entonces, aquí el ángel le dice, mira, no temas. Y yo también te estoy diciendo esta mañana, no temas solucionar conflictos. Teme quedar en los conflictos. Teme que los conflictos alteren la relación familiar y que termines dejando o termines haciendo que te dejen. Es mejor dialogar las cosas. Y obviamente que implica la obra del Espíritu Santo. Al final del texto dice, porque lo que en ella es engendrar el Espíritu Santo. Y era la realidad. Es decir, a veces no comprendemos la realidad, sino que imaginamos cosas. Fantaseamos cosas, tanto hombres como mujeres. Y con todo respeto más las mujeres, que tienen una capacidad que Dios les dio mental tremenda. Y ellas imaginan tantas cosas porque en esa capacidad de la mujer que tiene, ese cerebro que está interconectado, que está pensando y pensando como esa antena parabólica, pues piensa cosas y piensa cosas. Pero a veces no pensamos la realidad. Por eso hay que conocer la realidad. Y aquí la realidad es que el Espíritu Santo había obrado en María y había engendrado en ella ese de que iban a hacer. Vamos a hablar ahorita. Pero no hay que imaginar las cosas. ¿Sabes que me gusta en Lucas, cuando habla de la Navidad, se escucha ese himno tan hermoso que los ángeles le dicen a los pastores? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y yo creo que esto es lo que hemos de experimentar en la Navidad. Para mí el sentimiento de la Navidad es este, que Dios sea glorificado en las alturas y que en la tierra tengamos paz y buena voluntad para con los hombres. El sentimiento que debería de invadirnos en esta mañana es la paz entre familias, la paz entre vecinos, la paz entre sociedades. ¿Estás experimentando paz en esta mañana? ¿Sí estás con esa tranquilidad en medio de las tormentas mismas? Y la buena voluntad para con los hombres implican que yo tengo buena voluntad para con los que me rodean. Si tiene la voluntad de servir a los demás, de ayudar a los demás, de apoyar a los demás, de consolar a los demás. Porque hay mucha gente triste, sola, ah, que extrañan a personas. Y lo único que necesitan es un abrazo. Pero nosotros pensamos que la Navidad es regalos y regalos y grandes regalos, y entonces la gente recibe el regalo y dice, ay, pero no era el color que yo quería, si hubiera sido azul y no verde, y nos frustramos. Y no entendemos que lo lindo de Navidad es la emoción con la que alguien da un regalo, el estar ahí, el compartir, porque no sabemos si el otro año vamos a compartir con esas personas. Por eso la Navidad es solucionar conflictos. No importa los conflictos que estés pasando tú, no importa si son en tu hogar, no importa si son en tu familia, no importa si son en tu trabajo, tú estás llamado para liderar un proceso de solucionar conflictos. Hay que pensar cómo solucionarlo. Hay que buscar a que Dios sea quien nos guíe para solucionarlo. Y no tengas temor de las cosas. Permite que el Espíritu Santo obre para que aprendamos a glorificar a Dios y a experimentar la paz y la buena voluntad para con los hombres. Navidad
no es época de generar conflictos, sino solucionar conflictos. Debemos de aprender a convivir en esos días en paz, donde esa paz y ese sentimiento invadan nuestros corazones, porque nació Jesús, nació el Salvador. Dejemos de pensar tanto en lo material y empecemos a pensar un poco más en lo espiritual. El versículo 21 dice, y harálos un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y harálos un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire, si queremos aprender de la primera Navidad, tenemos que aprender que la primera Navidad está hecha bajo el propósito de Dios. Dios obró por medio de este hombre que hiciera un censo, hizo ese censo, ¿verdad? Y toda la gente tuvo que ir allá. Y Dios obró a través de este santo para engendrar en María ese bebé. Y Dios fue el que hizo que José y María se conocieran y que ambos fueran del linaje de David. Y todo eso fue preparado por Dios. ¿Sabes que Dios está preparando un ambiente para que tú también encuentres un sentido en la Navidad? Y tal vez Dios por eso te tiene aquí en esta mañana con nosotros. O tal vez estés viéndolo diferido en algún momento. Hay propósitos de Dios. Y la Navidad es bajo el propósito de Dios. La Navidad no es un acto casual ni humano, sino que el propósito de Dios. Es un nacimiento especial. Darás a luz un hijo. Darás a luz un hijo. Ustedes no vas a dar a luz un hijo, José. No temas recibir a María porque van a dar a luz un hijo. Ese hijo que había sido prometido de Génesis 3:15. Cuando entró el pecado en el mundo, Dios prometió la solución a través de Jesucristo. Es ese hijo que fue anunciado por Isaías y por Miqueas y por varios profetas que hablaron de ese bebé que iba a nacer. De Isaías habla de hijo nos es dado. Ese hijo que nos es dado está lleno de Navidad y es por el amor al mundo. Y por eso dice que tenía una identidad necesaria. Ese hijo que iban a nacer será llamado Jesús. Ese nombre Jesús es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es ese enviado, es ese Mesías. Aún algunas partes del mundo están esperándolo. Pero ya vino ese 2000, nosotros lo celebramos es, no que nazca cada año en el pesebre, celebramos que nació hace más de 2000 años. Y no solo nació, sino cumplió un propósito, salvar al pueblo de sus pecados. Salvar al pueblo de sus pecados. Pero también nos aclara que el propósito de la Navidad es totalmente espiritual. Y que la Navidad no la podemos ver como adornos, sino que en medio de esa Navidad tenemos que ver no solo a Jesús que nació, sino a Jesús que murió. Lo que es importante es que en la Navidad sí miremos el pesebre, sí miremos a Jesús, pero también pensemos en la cruz. Porque el propósito de Dios es que ese bebé que naciera allí salvara al pueblo de sus pecados. Y la única forma de salvar al pueblo de sus pecados es muriendo por su pueblo allí en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Y si tú y yo hemos pecado, si toda la humanidad ha pecado, se necesita un Salvador que muera por nosotros. Jesús nació para morir. Celebramos la Navidad, pero pegado a esa Navidad también debemos de reflexionar un poquito en lo que es la Semana Santa, que es cuando Jesús muere. Pero eso no queda ahí. Luego Jesús resucitó, fue ascendido y Jesús volverá también con nosotros. El propósito es extendido. Vino a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? La Navidad es un buen tiempo para que Jesús nazca, pero no en un pesebre, sino en un corazón. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿qué necesito para ir al reino de los cielos? Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Sabes? La Navidad, la primera Navidad es que Jesús nació allá. Pero la Navidad hoy en día es que Jesús nazca en nuestro corazón. Pero nos pasa como la primera Navidad. No hay lugar para ellos en el mesón. No hay lugar para ellos, para Jesús en nuestro corazón. Por eso, querido amigo, quiero pedirte que abras tu corazón a Jesús. Que entiendas que Dios permitió la primera Navidad con un propósito. Que Jesús salvara, redimiera al que estaba en pecado. Y si tú reconoces que has pecado, y si crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados, aprovecha esta Navidad para que Jesús nazca en tu corazón. Invítale a entrar en tu corazón. Él nos ha salido. Y la fidelidad de Dios se manifiesta. Mira, dice, todo esto aconteció. ¿Por qué la primera Navidad? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuántas profecías se cumplieron en medio del nacimiento de Jesús? Por lo menos 10 o 12.
que pues si uno hubiera leído eso antes, de que se cumplieran, diría, esto no va a cumplir. Un hijo que van a hacer de una virgen, nada. Y el hijo de rey que van a hacer en Belén, no, y en un pesebre, no, y eso, no te digo. Pero, ¿sabes qué? Hay cosas en la Biblia que no se han cumplido, poquitas, pero estamos totalmente seguros que van a cumplir, porque Dios tiene propósitos. Y Dios ya fija un propósito y está diciendo que todas las cosas permitan que ese propósito se cumpla, porque la fidelidad de Dios se manifiesta. Dios es fiel. Dios nos ama, Dios es misericordioso, Dios es justo. Y por eso es necesario que Jesús naciera, para que muriera en la cruz por nosotros, por nuestro pecado. Hay un hecho sorprendente. Dice acá, y llamar a su nombre Emanuel. La palabra Emanuel traduce Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sabes cuál es la esencia de la Navidad? No es que haya nacido un bebé allí indefenso, como lo vimos ahora, con pañales, que lloraba y todo eso. Es que, según dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5, lo voy a leer ese texto, dice, haya pues en vosotros ese sentir tuvo también en Cristo Jesús. Mire, nosotros tenemos que tener el sentir de Cristo Jesús, y ese sentir de humildad. El Rey de Reyes nació en Belén. Y ese Rey de Reyes no solo nació en Belén, sino nació en una pesebrera. Y no solo nació en una pesebrera, sino se costó en un pesebre. Es humildad. Y el sentimiento de la Navidad debe ser de humildad. Humildes unos para con otros para solucionar los conflictos, ¿verdad? Pero miren lo que está hablando de este bebé que nació allá, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús hace parte de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Jesús es Dios, son uno solo, ¿verdad? Ah, Jesús es el Dios que se hizo carne, se despojó, dice versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se despojó de su gloria y tomó la forma de siervo y fue hecho semejante a un hombre. Por eso nació en el pesebre. Por eso lloró y por eso creció y por eso estaba allí con pañales, ¿verdad? Pero no solo se humilló de ser ese gran Dios a hacerse hombre, sino que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la Navidad cumple su propósito en la Semana Santa. Jesús nació para morir. Y sabes, Jesús es 100% hombre, pero también Jesús es 100% Dios. Jesús es 100% Dios. Por eso conocía la mente de los seres humanos. Por eso fue santo. Por eso conocía tanto las cosas de Dios, la voluntad de Dios, y cumplió la voluntad de Dios. Y algo importante en la Navidad, versículos 24 y 25, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire, la Navidad es una buena época de obedecer al Señor. José tenía temor. José había hecho un plan para dejar a María secretamente. Pero el ángel le dice, mira, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Y dice que José escuchó esto, estaba pensando en qué hacer, y se despertó, hizo igual que el ángel del Señor le había mandado. O sea, hay que despertarnos del sueño. Hay que quitarnos de ese sueño que se vive en las tradiciones y pensar que la Navidad es regalos, viajes, comida, parranda, pólvora. No, eso hace que la Navidad sea más relevante y más popular y más conocida y más social. Pero la Navidad es el nacimiento de Jesús. Es que Jesús debe nacer en nuestro corazón hoy en día. Despertemos de ese sueño, lleguemos a la realidad. La realidad es enfocarnos en Jesús. Él es el personaje de la Navidad. Y Jesús quiere entrar en tu corazón, quiere nacer allí en tu corazón y Jesús quiere transformar tu vida. ¿Estarías dispuesto a permitirle en esta Navidad que Jesús entrara a cambiar tu vida? ¿Qué tal que ahorita para el 1 de enero, ese nuevo año, y tú digas yo quiero cambiar, yo quiero cambiar? ¿Por qué no permites que Jesús entre para que el próximo año cambie? Porque tu vida puede cambiar solo cuando Jesús transforma tu vida. Mire, hay que actuar bajo la guía de Dios. Él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tal vez haya conflictos en la familia, tal vez haya conflictos en el hogar, tal vez haya conflicto en donde trabajas, donde vives. Pero tienes que pensar cómo hacer. Y el Espíritu Santo te va a guiar para saber lo que hacer. Y no es de temer, no hay que temer, no hay que hacer las cosas. Por eso dice, y hizo como el ángel del Señor le había mandado. Dios quiere orar en tu corazón, Dios quiere orar en tu mente para enseñarte qué debes de hacer tú. Nunca pensar qué deben de hacer los demás.
que cada uno se lucha con lo suyo. La Navidad es una época de entender y pensar y de fomentar ese amor para hacer las cosas por los demás. Queremos actuar bajo la guía de Dios, hacer como el Señor nos ha mandado. ¿Y qué hizo? Obviamente, recibió a la familia. ¿Qué iba a hacer José? Separarse de María, dejar a María. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado eso? Es que José se hubiera ido, María se hubiera ido, y entonces hubiera quedado José por un lado frustrado y llorando todo el tiempo del amor de su mujer, y María hubiera ido con un bebecito que hubiera nacido quién sabe en dónde, y llorando y sufriendo también como madre soltera. Pero José estuvo dispuesto a obedecer al Señor y recibió a su mujer. Queridos hermanos, Satanás es el que quiere que se destruyan los hogares. Dios quiere reconciliarnos. Dios quiere restaurar la familia. Y este es un buen tiempo para restaurar la familia. ¿Por qué no pedirle al Señor que nos diga qué hemos de hacer? ¿Por qué no abrir nuestro corazón hacia Jesús que quiere transformar nuestras vidas y nuestra familia? ¿Y por qué no recibir a- a- al otro, a la mujer, al esposo, a los hijos? Abrir nuestros brazos con la Navidad. No pensar solo en regalos materiales, sino ese regalo emocional de recibir otra vez a alguien que se ha ido de la casa. O tal vez yo quiera irme a la casa y poder estar allí, ¿verdad? Dios quiere restaurar la familia, pero no solo restaurarla, sino fortalecer relaciones. Mire que José sabía que su amada, con la cual no se había juntado, no había tenido relaciones sexuales, está embarazada. Y, y, y no sé cómo era el sentimiento y todo eso. Pero el Espíritu Santo le dice, recíbala. Y él la recibió. Y el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. O sea, él la recibió cuando María estaría embarazada de 2, 3 meses tal vez. Y fue cuando empezaron todo eso del censo y fueron a Belén. Entonces yo me hago una pregunta. Si José estaba esposado con María, ¿cómo es posible que diga que no la conoció? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien le creería a uno de sus hijos que le diga, papá, yo pienso casarme en 3 meses con una mujer hermosa, bella, esto y esto? Y dice, ay, ¿cómo? No sé, no la conozco. ¿Verdad que no cuadra? Esa palabra que está ahí en el versículo 25, no la conoció, quiere decir no había tenido intimidad. En la Biblia, la palabra conocer quiere decir intimidad. Por eso en primera Juan dice que hemos de conocer a Dios, es tener intimidad con Dios, es relacionarnos con Él, es orar, dialogar con Él. Lo que quiere decir el texto es que José recibió a María y no tuvo relaciones con él, ¿verdad? Como decía antes, no se juntaron. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Eso no quiere decir que cuando Jesús nació, él dijo, ay, ya conozco a esta mujer. Dice que después de que nació Jesús, pues seguramente María guardó la dieta y después de eso tuvieron relaciones sexuales. Porque es un hogar, era un hogar humano, totalmente humano, ¿verdad? Y entonces aquí nació ese hijo, dice que le puso por nombre Jesús. Mire, no podemos pasar la Navidad sin recordar el personaje de la Navidad. El personaje de la Navidad no es la pólvora, no es la comida, no es la bebida, no son los regalos. Claro, qué bonito que lo recibamos, qué bonito que lo hagamos. Pero qué bonito que en estos días, si no lo hiciste anoche, lo hagas hoy. Y reflexiones en Jesús, en lo que Jesús quiere hacer en tu vida, cómo quieres cambiar tu vida y cómo restaurar la familia. Jesús nació para morir. La Navidad de Jesús. Pero no es ver ese bebé que nació allá, el niño Dios, ¿verdad? Porque en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Es el niño Dios, porque el Dios es su carne. Pero ese hijo, ese bebé creció, murió en la cruz. Por eso en la Navidad tenemos que mirar a la cruz también. Y entender que Jesús murió en la cruz por nosotros. A eso fue que vino al mundo. En Lucas, capítulo 2, versículo 10 dice, pero el ángel le dijo hablando a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso fue escrito hace muchos años, ¿verdad? Y lo que quiere decir es que en esa época, cuando nació Jesús, por eso dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ese bebé que nació es un Salvador. Y ese Salvador es Cristo y es el Señor. Es decir, quien nació en un pesebre es ese bebé que es Dios hecho carne, es el Cristo que va a morir en la cruz por nosotros y nos va a salvar. Pero también es el Señor, por eso debemos de obedecerle, Él es el Señor. Lo que dice en Lucas. Pero ahí en el versículo 7 de Lucas dice que no había lugar para irse en el mesón. Y como no había lugar para irse en el mesón, pues nació allí en un pesebre.
La pregunta es, de ante tantos pesebres que vemos hoy en día, este año hay pesebres, cantidad, hicieron un pesebre allá en Ibagué en un avión, para que los niños lo vean, y hay unos pesebres móviles, y aquí en Piedecuesta, que en Florida, que hicieron un pesebre de dulce, el pesebre más grande del mundo, y hay tantos y tantos pesebres. Pero Jesús no está preocupado por esos pesebres. Jesús quiere nacer es en un corazón que vibre por Él, que Él quiera conocer, que quiera creer en Él. Allí es donde debe nacer Jesús. ¿Estarías dispuesto a abrir tu corazón a Jesús? La Navidad no es algo material, es algo espiritual. Es el propósito de Dios para el ser humano que envió un Salvador. Por eso quiero invitarte a que recibas a Jesús en esta mañana. Ese Dios que se hizo carne, que nació allí en un pesebre, que creció y que murió en la cruz, pero que fue levantado entre los muertos. Dios Padre le resucitó entre los muertos y algún día volverá por su iglesia para llevarnos por la eternidad allí. El personaje de la Navidad no es Santa Claus, no es Papá Noel, ¿verdad? No es ese personaje que nos deja regalos bajando por una chimenea, porque esa es la imagen que tenemos en Navidad, es ese hombre que baja por la chimenea y nos da regalos, pero por ejemplo en mi casa no hay chimenea, o sea, no llegaría allí. No, Navidad es, el personaje de Navidad es el regalo de Dios, Él ya es el regalo, que subió a la cruz, no bajó a la chimenea, subió a la cruz a morir por nuestros pecados. Y luego subió al cielo para prepararnos una morada, para que donde Él esté, nosotros estamos. La Navidad de Jesús, allí en la cruz, que pagó por nuestros pecados. La Navidad no es que tenemos que escribirle cartas y hacer una lista grande de regalos para que Santa Claus, Papá Noel, la responda con los regalos y pensemos en esos actos materiales de la Navidad. No. La Navidad es un concepto espiritual que lo podemos mirar en Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados. Ese es el problema del ser humano, que estaban muertos en pecados. ¿Verdad? Cada uno de nosotros se descarrió como una ovejita, cada uno cogió por su lado y nos separamos de Dios y estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Pero ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Perdonando nuestros los pecados. ¿Cómo lo hizo? Anulando el acta de decretos. Mire, hay un acta de decretos, hay un escrito, no es un escrito de regalos, hay un escrito de nuestros pecados. ¿Y qué hizo Jesús? Anuló esa acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria porque nos acusaba, y la quitó de medio y la clavó allí en la cruz. Esa acta de decretos, esos listas de pecados que tú y yo hemos cometido, están allí en la cruz. Y Jesús pagó por ellos, para darnos la libertad, para justificarnos con el Padre, para reconciliarnos con el Padre. Eso es la Navidad. Que Jesús nazca en nuestros corazones para ser hijos de Dios y experimentar la salvación de nuestras almas. La Navidad es una época familiar, es una época de restauración, ¿verdad? Y en esa época familiar necesitamos solucionar los conflictos. Necesitamos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y en el mundo entero y obedecer al Señor. Esa es la Navidad, queridos hermanos, queridos amigos. Por eso quiero decirles con todo mi corazón, feliz Navidad. Feliz Navidad cuando Jesús nazca en nosotros. Gracias por todo y feliz Navidad para ti y para los tuyos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos reconocer la importancia de la Navidad, no como algo material, no como algo social. Claro, eso hace parte también de la Navidad. Pero la verdad, la Navidad es un concepto totalmente espiritual. Es que el Dios se hizo carne allí en ese pesebre, Señor, para crecer y dar su vida allí en la cruz, y limpiar nuestros pecados, pagar por nuestros pecados, para que nosotros experimentemos la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, la Navidad son regalos, pero ese regalo es Jesús mismo, ¿verdad? Y Él es el pan de vida. Y el que va a Él no volverá a tener sed tampoco. Gracias porque Jesús está preparando una nueva morada para que nosotros estemos en esa nueva ciudadanía que nos ha dado a través de la reconciliación y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra y permite que en esta Navidad, donde está, que queda el año y lo que sigue, vamos a obedecer tu palabra y obedecer la guía tuya que nos das de tantas maneras y reconciliar familias. En Cristo Jesús. Amén.
Y así llegamos al final de este espacio, dándole gracias al Señor nuevamente porque nos ha permitido hacer presencia y a través de este canal y llevar la bendita y gloriosa palabra del Señor hasta cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, que tengan un resto de domingo muy feliz, que tengan una semana, la última de este año, también muy feliz. Que todas sus actividades usted las pueda encomendar en el Señor, así como dice la palabra, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Confiemos en el Señor, dispongámonos en las manos del Señor y Él va a orar en usted y en mí para su honra y su gloria. Feliz día, que el Señor les bendiga. Chao, chao.